De vuelta a este tu programa, Hablemos de tu dolor, hoy con el testimonio tan maravilloso de un compañero médico, el doctor José Rodríguez, que ha sufrido reemplazo de las dos caderas. Y él ha estado hablando de cómo fue que comenzó todo, cómo en los años 90 sufrió una fractura de la cadera izquierda. Y no fue hasta hace el año pasado donde una compañera, la doctora Elsie Acosta, le preguntó que por qué él cojeaba y ella entonces lo refirió a nuestra oficina y él estaba hablando de cuál fue su experiencia porque él aparte es profesor de neuroanatomía y neurofisiología y él conoce muy bien lo que está sucediendo desde el punto de vista neurofisiológico, lo que es la corriente eléctrica, pero lo que él no sabía era cuán fuerte era esa corriente, ¿correcto? Síguenos contando porque está muy interesante. Fue bien interesante. La realidad es que enseño anatomía y fisiología completa, o enseñaba. Y dentro de este proceso llego y me acuesto, vas a poner por primera vez las agujas. No se siente nada, fue interesante, estuve tranquilo, hasta que sentí que tocaste uno de los nervios y siento. Ahí entonces recibo la primera terapia de neuroelectromedular y yo siento como la pierna soltó, como que estás viva desde el talón hasta arriba, sentí todo el proceso y entonces me sentí cómodo, salí caminando mucho mejor y ahí me dijiste, te voy a ayudar en el proceso de prepararte para que vayas entonces y pienses en hacer un reemplazo. De ahí hago mis gestiones. Gracias a Dios pude hacer una buena relación y conseguí un hombre muy especial, el doctor Bibiloni. Le expliqué lo que pasaba, a qué me dedicaba y me dijo, te operamos la semana que viene, cuando tú quieras. Abrió una puerta de esperanza para mí. Entonces tuvimos unas cuantas visitas a ti, en las cuales incluso me pasaste algunos medicamentos parenterales en suero, me pusiste vitamina C, algunos otros medicamentos, y sentí esa mejoría en adición a que repetimos la electromedular. Yo me sentía ya que he vuelto a vivir, como dicen por ahí. Estoy comenzando de nuevo a levantarme y voy con mucho deseo a la cirugía. Me operan un jueves y un sábado estoy en mi casa. O sea que la recuperación fue bien rápida desde el punto de vista quirúrgico, etcétera. Y seguí en el proceso de rehabilitación, cuidando de no hacerle mucho peso cuando empecé a caminar, pero tenía una artritis degenerativa en ambas caderas de tantos años. Estamos hablando de más de una década y medio de peso, y yo soy un hombre que peso aproximadamente 300 libras, 280, 270 libras. Así que se fue degenerando las dos articulaciones y en un momento dado se parte la derecha. Se saca una radiografía y se nota una fractura lineal en la cabeza del fémur. Dicho sea de paso, para los que no entiendan qué es lo que se hace aquí, se abre lateralmente y se coge el fémur, que es el hueso más largo, y se corta la cabeza del fémur para introducir dentro de la médula una espiga de metal que va a dar, obtiene en su parte posterior una articulación artificial. Se hacen los ajustes entonces dentro de la parte pélvica y se acomoda dentro de la cavidad acetabular donde encaja supuestamente o se remueve o según sea el caso, se acomoda una cápsula que se adosa con un tornillo y posteriormente toda la estructura queda en su lugar. Pero como bien dijiste en la introducción, se laceraron un montón de terminales, hay movimientos, hay que mover de todo, hay que romper, etcétera, etcétera. Se acomoda, se hace toda la reconstrucción y posteriormente va el proceso de rehabilitación. Quedan bloqueadas muchas áreas. Y dicho sea de paso, viene a mi mente hace muchos años, cuando se hablaba de las jornadas que tuve el privilegio de la Organización Mundial de la Salud de estar, Cuba presentó un trabajo de jornadas de estas de neurología, en la cual habían 7 u 8 países en la cual tuve el privilegio de estar, en la cual ellos trabajaron con un dolor crónico de extremidad inferior. Y yo tuve el honor y el privilegio de estar en esa cirugía. Así que vi cuando aquella dama fue abierta por la espalda, se buscó específicamente las vértebras que es donde se pensaba que había el problema, se cortó la lámina, que es una porción de la vértebra, se extrajo
y se sacó la médula, se movió. Y con una navaja, yo me sorprendí porque fue una navaja, para mí, yo jamás pensé que una navaja que yo utilizo para afeitar, la utilizaron en una Kelly, cortaron al ojo por ciento, y esa dama automáticamente, le voy a ser honesto, yo me asusté. Cerraron, ellos son los neurólogos, neurocirujanos, pero el otro día yo fui a ver a esa mujer y no tenía dolor. Y le hablé con la enfermera y le dije, esto es maravilloso, pero yo quisiera ver todo el proceso. Y al otro, 48 horas después, descubro que la doña tiene su dolor de nuevo. Ahí volvemos a la explicación que un momento, porque te lo comenté antes del programa. Se bloqueó con él y apareció el dolor de nuevo. Y yo, wow, entonces ahora yo entiendo qué está sucediendo. Porque mañana yo cumplo un mes de este segundo implante. ¿Okay? Y fui al implante y incluso el doctor me comentó que perdí mucha sangre, que son huesos muy duros, que fue bien difícil, pero me han puesto ahí una articulación, un implante terrible, que yo hasta el día de ayer todavía no me podía sentar porque sentía la molestia. Y ayer estuve visitándote por primera vez de sport quirúrgico, volví a tener la terapia, y en la terapia sentí como soltó a tal grado de que yo me iba acomodando poco a poco y me puedo sentar cómodamente en este momento, gracias a la terapia. José, es interesante porque este programa lo ven varios compañeros médicos, unos para aprender, otros para criticar, y eso lo entendemos, porque la palabra de Dios dice, enseña un sabio y será más sabio. Enseña a un necio y será tu enemigo. Y eso pues nosotros lo vemos bastantes veces en los 34 años que llevo de servirle al Señor y en los 42 años que llevo de médico. Correcto. Yo he pasado por todo eso, ¿no? Y para mí lo más importante es que el paciente se rehabilite. Pero vamos a una pausa y regresamos a tu programa, Hablemos tu Dolor, con este tema tan interesante de cómo rehabilitar a un paciente que sufre de reemplazo de algún tipo de articulación.